Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Estamos súper emocionados de traerles un tema que ha estado en boca de todos, algo que realmente nos intriga y creemos que a ustedes también les va a fascinar. Hoy vamos a hablar de algo que promete ser un vistazo hacia el futuro, una señal que para muchos podría indicar un camino común para dos personas que han capturado la atención de muchísimas personas, Mert y Afra. Sí, como lo oyen, vamos a desgranar lo que podría ser una señal de su futuro juntos. Sabemos que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, o al menos, sienten una gran curiosidad por saber qué les depara el destino, así que prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los gestos, en las palabras y en las situaciones que nos hacen pensar, ¿estamos presenciando el inicio de algo grande? Si eres nuevo por aquí y te encanta el mundo del entretenimiento, las historias de amor y los análisis profundos sobre las celebridades, este es tu sitio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ser parte de nuestra comunidad es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Entonces, ¿de qué va todo esto? Pues bien, últimamente Mert y Afra nos han estado regalando momentos que no pasan desapercibidos. No hablamos solo de apariciones públicas, sino de esas pequeñas cosas que, analizadas con lupa, pueden decir mucho. Estamos hablando de una conexión palpable, de gestos que trascienden la amistad, de declaraciones sutiles pero significativas, y de cómo el público mismo ha percibido esta evolución en su relación. Queremos ser claros desde el principio, no tenemos una bola de cristal, pero sí tenemos la capacidad de observar, analizar y compartir con ustedes lo que vemos. Nuestro objetivo hoy es recopilar toda esa información, ponerla sobre la mesa y juntos, como comunidad, especular y debatir sobre las señales que nos indican un futuro, quizás compartido, para Mert y Afra. Empecemos por el principio. ¿Cómo empezó todo? Recordamos los primeros encuentros, las primeras fotos juntos, las interacciones en redes sociales que al principio parecían inocentes. Pero el tiempo y la persistencia de estas interacciones nos empezaron a dar una pista. La química, chicos, la química es innegable. Y no solo la química en pantalla, si es que trabajan juntos, sino esa chispa que se percibe cuando comparten un mismo espacio, cuando sus miradas se cruzan, cuando sus sonrisas se sincronizan. Hemos visto entrevistas donde ambos hablan el uno del otro con un respeto y una admiración que van más allá de lo profesional. A veces una simple frase, un comentario bien intencionado, puede ser una ventana al corazón. Y Mert y Afra, de forma muy sutil, nos han ido abriendo esas ventanas. Una de las señales más fuertes que hemos notado es la forma en que se apoyan mutuamente en sus proyectos. ¿Han visto cómo uno defiende o promociona el trabajo del otro? Eso, amigos míos, no es algo que se haga a la ligera. Es un signo de complicidad, de querer ver al otro brillar, de ser un equipo. Y no solo en lo profesional, también en lo personal. Hemos sido testigos de cómo han estado presentes en momentos importantes en la vida del otro, celebrando éxitos, ofreciendo consuelo en momentos difíciles. Esa red de apoyo incondicional es, sin duda, una base sólida para cualquier tipo de relación, y especialmente para una que está floreciendo. Otro aspecto clave son las redes sociales. Las redes sociales. Un campo de batalla y un escaparate de emociones al mismo tiempo. Los me gusta estratégicos, los comentarios cariñosos, las fotos compartidas que, aunque parezcan casuales, a menudo tienen un significado oculto. Hemos analizado la frecuencia de sus interacciones, el tipo de contenido que comparten juntos, y la reacción de sus seguidores. Y lo que vemos es una retroalimentación constante, un ciclo de atención mutua que va creciendo. No es solo una cuestión de seguirse, es una cuestión de interactuar de una manera que demuestra un interés genuino y continuo. A veces, una simple foto con un pie de foto enigmático puede desencadenar miles de teorías, y con razón. Y hablando de teorías, la opinión pública juega un papel fundamental. Los fans, cuando ven una conexión tan fuerte entre dos personas, a menudo se convierten en sus mayores defensores y, en sus mayores detectives. Los rumores, las especulaciones, las esperanzas de que Mert y Afra estén juntos, se han tejido en la conversación digital. Y la forma en que ambos manejan esta atención pública también es una señal. ¿Se muestran incómodos ante las preguntas? O por el contrario, lo toman con humor y evaden las respuestas directas, pero con una sonrisa que lo dice todo.
Esa sutileza en sus reacciones, esa manera de jugar con la expectativa, nos indica que son conscientes de lo que el público percibe y quizás, solo quizás, están dejando que las cosas fluyan a su propio ritmo. Pensemos también en los eventos públicos. Cuando Mert y Afra coinciden en alfombras rojas, fiestas, o cualquier otra ocasión social, los flashes van directamente hacia ellos. Y cómo se comportan en esos momentos es un indicador. ¿Se buscan con la mirada? ¿Comparten conversaciones exclusivas? ¿Sus gestos son más cercanos de lo que serían con cualquier otra persona? Estos momentos son oro para los observadores y Mert y Afra, sin ser ostentosos, nos han dado algunas pistas. A veces un simple roce de manos, una mirada cómplice mientras están rodeados de gente, puede ser más elocuente que 1000 palabras. Además es importante considerar la evolución de su relación a lo largo del tiempo. Las relaciones no se construyen de la noche a la mañana, y lo que vemos en Mert y Afra no es una chispa pasajera. Es un crecimiento, una profundización de su vínculo. Si hacemos un recuento de su historia, podemos observar cómo han pasado de ser quizás colegas o conocidos a mostrar una cercanía y una confianza cada vez mayores. Esta progresión natural es una de las señales más convincentes de que hay algo más allá de una simple amistad. Otro punto a considerar son las declaraciones de amigos o personas cercanas a ellos. A veces en entrevistas o en comentarios casuales, amigos o compañeros de trabajo pueden dejar caer alguna perla que confirme o sugiera la naturaleza de su relación. Obviamente hay que tomarlas con cautela, pero cuando varias fuentes apuntan en la misma dirección, la posibilidad se vuelve más real. Y en el caso de Mert y Afra hemos visto algunos comentarios, algunas indirectas que para los que estamos atentos, resuenan de manera especial. Y no podemos olvidar la forma en que hablan de su futuro individualmente. ¿Sus planes a largo plazo incluyen algún tipo de compañía? ¿Han mencionado alguna vez el deseo de formar una familia, o de compartir su vida con alguien especial? A veces las aspiraciones personales de un individuo pueden dar pistas sobre la dirección que tomará su vida romántica. Y si esos planes, aunque sea de forma velada, parecen encajar con la presencia de la otra persona, la señal se fortalece. En resumen, hemos analizado una serie de indicios: la química innegable, el apoyo mutuo tanto profesional como personal, las interacciones en redes sociales, la percepción y reacción del público, su comportamiento en eventos públicos, la evolución de su vínculo a lo largo del tiempo, los posibles comentarios de su círculo cercano, e incluso sus aspiraciones personales. Todas estas piezas puestas juntas parecen dibujar un panorama que sugiere fuertemente un futuro compartido para Mert y Afra. No es una confirmación oficial, por supuesto, pero son las señales que nos invitan a soñar y a especular. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Mert y Afra nos han dado, y siguen dándonos, muchas razones para creer que su conexión es profunda y que su futuro podría ser uno en el que compartan caminos. La forma en que se complementan, el respeto que se profesan, la complicidad que irradian, todo apunta a una relación que va más allá de lo superficial. Y sinceramente, como espectadores, como amantes de las buenas historias, nos encanta ver esto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que les haya parecido tan interesante y entretenido como a nosotros prepararlo. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado otras señales? ¿Están de acuerdo con nuestras conclusiones? Déjenos sus comentarios, sus teorías, sus impresiones aquí abajo. Queremos leerlos y debatir juntos. Su opinión es súper valiosa para nosotros y para el crecimiento de esta comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este vistazo a las posibles señales del futuro de Mert y Afra, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans que también estén intrigados por esta pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos ayudan un montón y se aseguran de no perderse nada de lo que viene. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.